Buenas tardes, bienvenido una vez más a la enseñanza de miércoles. Hemos estado estudiando la epístola de Santiago y Santiago ha estado hablando de varias pruebas de la fe verdadera. Él estaba muy preocupado de que haya personas en la congregación que piensan que son salvos, pero realmente no lo son. Están engañados. Y en cada una de las pruebas hemos visto que hay estilos de vida. No son pecados puntuales, pero son estilos de vida, cada una de esas pruebas, lo que realmente indica que una persona no sea salvo. Cristianos verdaderos podían caer en estos pecados de vez en cuando, pero no les caracteriza su vida entera. Santiago nos dice que al llegar aquí a Santiago 4, 11 y 12, Santiago habla de otro estilo de vida que indica la falta de fe verdadera. Santiago nos está hablando en este pasaje de pecado de calumniar o de difamar a otros en este pasaje. La difamación, calumnia es un ataque a la reputación de alguien por medio de proclamar cosas que no son ciertas con malicia y con la intención de hacerle daño. La difamación, la calumnia tienen que ver con tres cosas. Tienen que ver con algo que se proclama, es decir, algo que se dice. Es también el proclamar algo que no sea cierto, es mentira. Y también el proclamar algo que no es cierto con una intención de hacerle daño, una intención maliciosa. Una persona que se caracteriza por ese estilo de vida, Santiago dice que debe examinarse si realmente ha aceptado a Jesucristo como su Salvador. El Antiguo Testamento denuncia esa ofensa de calumniar o de difamar a Dios y difamar a los hombres más que cualquier otra ofensa. Santiago acaba de señalar, como vimos la semana pasada, que la humildad es la señal de la autenticidad del creyente verdadero. Hemos visto en versículo 6 que Dios da gracia a los humildes, los que se han humillado ante Dios para aceptar su salvación, que se han entregado su vida a Él. Y versículo 10 dice, humillaos delante del Señor, y Él os exaltará, Él los salvará. Creyentes verdaderos son conocidos por su humildad. Es lo que Dios ha puesto en su vida. Por el otro lado, es cierto que los que continuamente muestran un espíritu orgulloso siembran la duda si son salvos o no. Santiago nos da pruebas de la fe genuina, la fe que salva. Este pecado de calumnia es una manera que se revela el orgullo. Mire cómo está conectado con los otros. También revela falta de humildad. También revela como un pecado de la lengua. Falta de controlar a la lengua. Todas estas pruebas son enlazadas, son conectadas. Esta es otra de las pruebas de la fe que salva. O una indicación de la falta de fe que salva. Uno puede distinguir mucho de una persona por la forma de que habla. Una persona que se caracteriza por la difamación maliciosa y condenación de otros, delata una naturaleza mala, no una naturaleza nueva, no una naturaleza transformada y ciertamente que no es una nueva criatura en Cristo. Quisiera que veamos lo que la Biblia dice de este pecado antes de entrar en versículo 11 y 12. Veamos Proverbios 6, de 16 al 19. Dice seis cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies apresurados
a correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Tres de ellos, de lo que aborrece Dios: la lengua mentirosa, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Tiene que ver con cómo habla otras personas. Por eso también en el Nuevo Testamento, en Efesios 4:31, dice que quitemos estas cosas. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. De lo que se habla son los pecados que destruyen relaciones personales. Difamar o calumniar es característica de personas malignas. Hemos visto, vamos a dar dos o tres ejemplos en el Antiguo Testamento. Vemos en 2 de Samuel 10 una guerra que se luchó en base a la difamación, una guerra que costó 50,000 vidas, pero se inició por difamación, por calumnia. En 1 de Reyes 21:13, Acab quiso la viña de Nabot. Entonces la reina Jezabel y sus aliados difamaron a Nabot, acusándole de blasfemia contra Dios, y lo mataron por su viña. Pero fue una difamación. Esdras 4:5, vimos la difamación de parte de los enemigos de los judíos tratando de parar la construcción de Jerusalén y la construcción del templo. En el tiempo de Jesús, los líderes religiosos de los judíos difamaron a Jesús una y otra vez y muchas veces. ¿De dónde viene todo esto? Veamos Juan, capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Se llama el diablo. Diablo significa calumniador. La calumnia viene de Satanás. Es característica de los hijos de Satanás, cuyas vidas se dominan por el principio del poder del aire. Satanás, por medio de su naturaleza maligna, produce el orgullo. Del orgullo sale la envidia. De la envidia sale calumnia y la difamación. Esto ciertamente no debe salir de boca de cristiano. No tiene lugar en su vida. Deje de vibrar la lengua con palabrería difamatoria y maliciosa, expresando algo que no es cierta ni tiene lógica. En cuanto a Dios, es solamente ruido, bulla, pero ruido diseñado a hacer daño. La calumnia, esta prueba de fe, la difamación, es resultado de 4 formas erróneas o 4 formas malas de pensar. El primero, el pecado de calumnia es el resultado de lo que usted piensa de otros. Veamos en Santiago 4, versículo 11. Dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura a la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Me gusta más la traducción en la Biblia de las Américas. Hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Esta es otra prueba de la fe verdadera. Mire, pensar erróneamente de hermanos
Miren este versículo, dice 3 veces, hermanos, hermanos no hables mal. Después dice, y juzga a su hermano. Y dice, y si el que habla mal es su hermano y juzga a su hermano. Son 3 veces, hermanos, hermanos. Somos hermanos en la familia. Ahora, Santiago escribe a una congregación cristiana, una asamblea de personas conectadas en una vida común, tal como nuestra iglesia, nuestra congregación. Algunos son creyentes verdaderos, otros no lo son, pero son como una familia, se congregan en el mismo lugar. No se espera la difamación, no se espera la calumnia, la mentira maliciosa contra otros miembros de la familia. Es inaceptable. Pero pensar mal en lo que dice de los hermanos. Mire lo que dice en el versículo. No habléis mal los unos de los otros. Muy claro el mandato. Es una violación de la ley de amor atacar y calumniar maliciosamente a alguien sin evidencia, solo para hacerse lucir mejor. Cristianos podrían hacerlo, de vez en cuando lo hace, pero si es habitual, levanta preguntas sobre su condición espiritual. Si dicen ser cristianos, pero se comportan así todo el tiempo, hay que cuestionar si son salvos. Entonces usted dice, ¿basado en qué? Vamos a 1 de Juan 2, 9 al 11, que dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz, en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Juan es muy claro aquí, que el que dice que está en la luz, que dice ser cristiano, y aborrece a su hermano, no es cristiano, todavía anda en las tinieblas. Vaya una página más a capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Pensar mal en lo que dice de los hermanos, pero también la calumnia pensar mal en la forma que juzgue a los hermanos. Mire el versículo 11 de nuevo. Dice, el que habla mal del hermano y juzga a su hermano. La palabra aquí significa condenar. Significa condenar a alguien. No es la evaluación de la persona. No está diciendo, está haciendo evaluación de la certeza o no de una situación. No solo calumnia a la persona, sino va más allá, declarándolo condenado maliciosamente para hacerle daño. Realmente nadie tiene derecho de hacerlo. No puede decir quién será eternamente condenado. De hecho, usted no es Dios, no es el juez de toda la tierra, no tiene derecho de asignarle condenación, como si Dios operaba por medio de él. Pero algunas personas se sienten justificadas sin hacerlo cuando se sienten superiores a los demás o cuando se levanta el odio en ellos. Solo ellos tienen la razón y se justifican a sí mismos y condenan a todos los demás que no están de acuerdo con ellos. Hablar mal y condenar a los hermanos fluye de un corazón maligno. Es un pecado de paganos, no es de los cristianos. Cristo mismo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que está dentro de usted saldrá, tarde o temprano. No significa que no debemos señalar el pecado cuando haya pecado. Esto es la Biblia, claro. No significa que no se aplique la disciplina cuando se la merece.
examinamos, tratamos de discernir, pero no juzgamos a Dios. Esta palabra significa aquí de condenar, de decir que una persona es condenado para siempre. Aquí significa tenemos que ver a otros creyentes como hermanos. Eso controlará la manera que hablamos de ellos. Controlo la calumnia por medio de pensar correctamente de otros. Son mis hermanos. La pregunta, ¿qué piensa de otros? Básico a la identidad de creyente verdadero es pensar correctamente de otros. ¿Los veo como hijos de Dios? Si es así, nunca diré nada de mis queridos hermanos y hermanas que no sea la verdad y que no deba de decirse para la pureza del cuerpo de Cristo. Ciertamente no mentiré ni calumniaré maliciosamente. Si lo hago como norma de mi vida, existe la posibilidad de cuestionar la salvación que profeso. Cuando uno ataca con la intención maliciosa, envidiosa a otro creyente y habla mentiras de aquella persona para hacerle daño, para correr el chisme, para arruinar su reputación, para desacreditarle, recuerde a quién realmente está atacando. Está atacando a uno para quien murió Jesús. Atacando a uno de sus elegidos, uno que es su Hijo amado. Al atacarle, ofende a Dios, ofende a Cristo y ofende al Espíritu Santo que mora en ellos, sin hablar de la ofensa contra la persona misma. Eso no es una ofensa ligera, eso es muy serio. Entonces, el pecado de la calumnia es el resultado de lo que usted piensa de otras personas. Piensa mal de otras personas. El pecado de calumnia también es el resultado de lo que usted piensa de la ley. Mire el versículo 11, la segunda parte. Dice, el que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Consideremos cuál es la ley. La ley de Dios depende en amar el uno al otro como hermanos. Veamos en Mateo 22, de 37 a 40. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependa toda la ley y los profetas. Toda la ley articula y describe el amor y los profetas aplicaron la ley. Aún lo vemos en los 10 mandamientos. Los primeros 6 mandamientos hablan de amar a Dios y los siguientes 6 hablan de amar al prójimo. Al no amar, violamos la ley de Dios. Una violación de amor es una violación de la ley porque todo lo que Dios dio a la ley hacer era regular el amor del hombre hacia él y hacia los otros hombres. A calumniar a nuestro hermano, calumniamos a la ley que le prohíbe hacerlo. A condenar a su hermano, usted juzga, usted condena la misma ley que prohíbe hacerlo. Usted irrespeta la norma de Dios y se pone por encima de la ley de Dios. Condenar y calumniar la ley significa que usted ignora o irrespeta la ley, la juzga como indigno de su sumisión. Santiago dice que al calumniar a su hermano, eso no es amor. Y si no es amor, entonces usted ha violado la ley de Dios. Demuestra total irrespeto a la norma de Dios. No lo censura como una violación de afecto personal. No lo censura como una violación de bondad. Santiago lo censura como una violación de la ley de Dios.
por violar la ley de Dios, la persona dice, yo soy superior a la ley. Yo sé lo que Dios ha dicho, pero no está a cargo. Yo estoy a cargo. Yo tengo una ley superior, mi ley. No estoy bajo la ley de Dios. Sé que Dios dijo, no lo hago, pero lo estoy haciendo. No me puede decir qué hacer y qué no hacer. Entonces dice que la ley de Dios es indigna de mi sumisión. Es inútil. Es lo mismo que hizo Satanás. Es rebeldía, es blasfemia. A juzgar o a condenar la ley se establece como juez sobre la ley. Mire lo que dice aquí en versículo 7. Dice, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. En versículo 11, la tercera parte. Usted ha subido al estrado y ha tomado el control. Se ha rebelado contra Dios y ha usurpado su autoridad, estableciéndose su propia autoridad. Ha rechazado su posición bajo la autoridad de la ley y ya no es hacedor de la ley. ¿Se acuerda? Hacedor de la ley era una prueba que Santiago mostró como prueba de la fe verdadera. Si eso es el constante de su vida, entonces su salvación es cuestionable. ¿Dónde está la humildad? Solo demuestra soberbia. Y Dios resiste a los soberbios. Básico a la identidad de creyente verdadero es pensar correctamente de la ley. Ahora, el pecado de calumnia también es resultado de lo que usted piensa de Dios. Eso está muy conectado a lo que usted piensa de la ley. Mire la primera parte del versículo 12. Uno solo es dador de la ley. Uno solo es dador de la ley, que puede salvar y perder. ¿Sabe lo que eso implica? No hay campo para usted en el estrado. Baje de ahí. Dios no ha cedido el estrado a usted y no depende de su criterio. No está esperando su dictamen. Usted no conoce nada a Dios, si eso es su idea. Cuando el que calumnia se exalte por encima de la ley, toma el estrado e intenta desposeer a Dios mismo. Piensa de sí mismo como superior a Dios. El significado de cualquier pecado es la misma determinación de Satanás cuando fue echado del cielo. En Isaías 14:14 dice, seré semejante al Altísimo. Buscó el lugar de supremacía. Buscó salir del lugar de sumisión a Dios y de superar a Dios y estar a cargo. Esa es la esencia del pecado. Cada vez que pecamos, eso es lo que nosotros hacemos. El pecado espantoso de orgullo, del cual siguen todos los demás pecados. Todo pecado viola la ley de Dios. Todo pecado declara que el pecador está por encima de la ley. Todo pecado trata de tirar un golpe mortífero a Dios. Todo pecado se basa en el deseo de matar a Dios. Todo pecado dice, yo quiero a Dios muerto, yo quiero estar a cargo. Hermanos, si podemos ver a nuestro pecado desde la perspectiva de Dios, como un intento de ejecutarlo y de reponerlo con nosotros mismos, estaríamos menos prestos a excusar nuestro pecado. El pecado intenta deponer a Dios. El pecado se burla del poder de Dios, retándole a mostrar su venganza. El pecado irrespeta la omnipotencia de Dios. El pecado desprecia la gracia, la misericordia de Dios, por medio de abusar el hecho de que Él es perdonador. Cuando usted dice, ay, son ofensas ligeras, ay, son insignificantes, solo son pecaditos, usted está retando a Dios. Ese pecado, cualquier pecado, es ofensa odioso a Dios. Y los que persisten en ello deben temer su juicio. Continuamos. En el versículo 12. Uno solo
es el dador de la ley. Literalmente dice solo uno, ningún otro, solo uno dio la ley. Y el que dio la ley es el que juzgará en base a esa ley. Y ese juez único es Dios. Dice, uno solo es dador de la ley. Significa que Él puso la ley en su lugar. Él estableció la ley. Y esa es la ley de Dios, la que dicta las normas de Dios. Y Él mismo aplicará su ley. Solo uno, ningún otro. Mire lo que dice en Isaías 33, versículo 22. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Solo uno, porque Jehová es nuestro juez, es nuestro rey, Él mismo. Ahora veamos los resultados de esto. Dice que puede salvar y perder. Esa palabra perder significa destruir. Es como Él aplica la ley. Primero puede salvar. Salvar significa rescatar de peligro, rescatar de destrucción. Dios puede salvar a los que se están pereciendo. Dios vino a buscar y salvar a los que se pierden. Dios tiene poder para llevarlo a cabo. Tiene poder para salvar, tiene poder para liberar. Dios dio la ley, Dios aplica la ley, Dios tiene poder para salvar al hombre de la condenación de la ley. En la aplicación de la ley, Él salva a los que son protegidos de la ley por medio de fe en Jesucristo. Pero damos vuelta a la moneda. También puede perder. Es decir, en la Biblia de las Américas es poderoso para salvar y para destruir. Él tiene poder para extraer el castigo que la ley exige y destruir totalmente al hombre. Destruir no significa exterminar o quitarle de la existencia, sino de ponerles en perdición eterna, separados de Él eternamente, un infierno eterno. Destruye a los que están desprotegidos por causa de su rechazo a Cristo, por causa de no poner su fe en Él. Nadie puede usurpar el lugar de Dios. Solo hay un dador de la ley. Solo hay un solo juez para aplicar la ley. Solo hay uno que tiene poder para exonerar y por la misericordia por medio de la fe en Cristo. Y solo hay uno que tiene poder para condenar. Es únicamente Dios y todos tenemos que tratar con Él. Mire lo que dice en Mateo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Cosa seria. Quisiera leerles una cita de un señor que se llama Ralph Benning. La pecaminosidad de pecado, dice, no solo aparece de, sino que consiste en el hecho que es contrario a Dios. Pues esa es la contrariedad y la enemistad misma. Hombres carnales o digamos pecadores se llaman por el nombre enemigos de Dios. Pero la mente carnal o el pecado se llama enemistad misma. Consecuentemente, ellos y sus actos se expresan por nombres de enemistad y actos de hostilidad, tales como andar contrario a Dios, rebelando contra Dios, levantarse contra Dios, luchando y contendiendo con Dios, despreciando a Dios, odiando a Dios, resistiendo a Dios, luchando contra Dios, blasfemando a Dios. En otras palabras, es semejante a ateísmo. Dice que no hay Dios. Trata de desdeificar a Dios. Es homicidio a Dios. ¿Ha captado
la idea de lo que Santiago está diciendo. Básico a la identidad de creyente verdadero es pensar correctamente de Dios. La práctica de pecado constante de calumnia en su vida es resultado de lo que piensa de otros, de lo que piensa de la ley y lo que piensa de Dios. Pero falta otra, brevemente. Otra forma de pensar erróneamente. En este Santiago pone su dedo en la llaga misma. El pecado de calumnia es el resultado de lo que usted piensa de sí mismo. La última parte de Santiago 4:12. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros, a tu prójimo? ¿Qué juzgas a tu prójimo? Uno que constantemente juzga y condena a los demás. Es su hábito, el comportamiento habitual. ¿De dónde saca el derecho de actuar como juez del mundo? ¿Por qué piensa que puede usurpar la autoridad misma de Dios? Estas son personas que no tienen la fe verdadera. Se ocupan en su propia fe pensando que lo están pasando bien, pero son perdidos, desconocidos a Dios, enemigos de Dios. Y dice, ¿tú quién eres? ¿Quién piensas que eres? ¿Es usted modelo mismo de la perfección? ¿Quién le dio el derecho de actuar como el amo de este mundo? ¿Está usted en posición de hacer eso? La respuesta es un rotundo no. Son personas que, a pesar de cualquier bien alrededor de ellos, nunca encuentran nada bueno que decir de nadie. Anda criticando, diciendo mentiras de las cuales no tiene evidencias, solo para sentirse superiores. Muchos han caído en el hábito hasta hablar de su forma de hablar de figuras públicas y promover descripciones negativas, atacando su carácter sin ninguna evidencia. Es un mal hábito. Examínese a sí mismo. Si seguidamente calumnia o critica, miente, habla con malicia a otra persona, debería revisar, debería probar la veracidad de su fe. Entonces entienda lo que es su pecado. Entienda que la práctica de pecado constante de calumnia en la vida es resultado de lo que piensa de otros. Pensar mal de otros. Es resultado de pensar mal de la ley. Es resultado de pensar mal de Dios. Es resultado de pensar mal de usted mismo. Esta forma de pensar es característica de una persona que no tiene relación con Dios. La única manera que puede corregir ese pensamiento es por medio de ser redimido. Dios le dará una nueva forma de pensar. Cambiará todos sus criterios porque le dará un nuevo corazón. Haga un inventario. Revise su corazón honestamente. Revise las cosas que hemos dicho. ¿Ha hablado injustamente o con malicia a alguien más, sin causas, sin evidencias? ¿Ha dicho palabras de odio, de chisme o palabras dañinas? ¿Es esto su práctica diaria? Santiago en esta prueba de fe nos indica que personas que hacen tales cosas no tienen la fe verdadera. Si ha reprobado esta prueba de fe, sospecho de que se ha reprobado a varios. La palabra de Dios, el mundo, acepción de personas, la lengua, las obras, la humildad. Hay duda si en verdad eres salvo. Si Dios le está hablando, sométase a Él, entrega su vida totalmente a Él ahora mismo. Padre, te doy gracias por tu palabra que nos habla claramente, nos insta a probar nuestra fe, a examinar nuestra fe, a ver si estamos en la fe verdadera. Te pido, Señor, que cualquiera que practique estas cosas se examine a su vida en este momento. Y Padre, si no logra pasar la prueba, que lo acepte de una vez. Y si hay cristianos que de vez en cuando se caen en estas cosas, que lo confiesen y que se someten al Espíritu que mora en ellos para que Él dirija sus vidas. En nombre de Jesús. Amén.